algunos equipos que se tienen dentro del laboratorio de microbiología y que son como de los más importantes. Entonces me avisan, bueno, cuando vean la presentación. No sé si la pueden observar. Sí, se ve. Vale, entonces, como les mencionaba, antes, primero tenemos que saber la ubicación de las diferentes áreas que puede estar compuesta un laboratorio de microbiología. Recordemos de que esto no está estandarizado, como les mencionaba en la primera clase. Ya no tenemos medidas oficiales por algún organismo o diseños como tales, sino son propuestas, ¿verdad? Son propuestas. Esta que vemos acá, por ejemplo, esta la tomé de un curso de actualización de bacteriología que hizo el Consejo de Salud Pública. Entonces, quizá para ellos esta era como una distribución más conveniente referente a la sección de bacteriología. Como ustedes pueden observar, está dividida en varias partes, ¿verdad? La primera que vemos acá, que ustedes ven con este nombre que dice droguero, que en verdad es donde se guardan los insumos de laboratorio, llámense medios de cultivo, deshidratados, cristalería, colorantes, etcétera, ¿verdad? Cualquier insumo o material e incluso equipo pequeño puede ser guardado en una sección diferente. La parte que les decía de la jefatura de la sección, por ejemplo, también debería en teoría de estar en una ubicación diferente y vemos que está hasta fuera de la labor técnica, de donde se realiza la labor técnica, está con entradas separadas. Entonces, ya donde se realiza la propia labor técnica, entonces sí vemos que hay varios espacios que sí se comienzan a comunicar entre ellos. Ya como les mencionaba, hay algunos que tienen una sección destinada a la siembra inicial, que en este caso vemos que dice sala de preparación de muestras, vea, donde aquí, bueno, en este caso es donde se reciben, vea, y en la otra es donde se siembran. Usualmente puede ser una misma sola, en este caso lo han hecho en dos, vea. En una donde solamente se reciben, se les da un número de entrada a las muestras, un número correlativo, vea, que se anotan en el libro de entrada, vea que eso es importante, y ya después en este caso ya lo pasan, ¿verdad? Con sus respectivas boletas para hacer los análisis pertinentes. Si necesita una siembra inicial, entonces se lleva acá, ¿vea? Entonces, dependiendo de la muestra y lo que el médico pida, así va a ser. Tenemos otra área donde está la sala de preparación de material, como les mencionaba, que le conocemos como preparador nosotros, o preparaduría, donde se hacen los medios de cultivo, donde se preparan los colorantes, donde se preparan reactivos, etcétera, materiales, hisopos, torundas de algodón, cualquier otro insumo que se pueda de consumo interno dentro de la sección, entonces en la preparaduría se puede hacer. Y tenemos acá otra área, el área de lavado, que si ustedes ven está ubicada al final, ¿verdad? O algunos dicen es el área séptica, ¿verdad? Porque es un área en teoría contaminada, ¿verdad? Porque para acá se lleva todos los insumos de laboratorio que pueden ser descartados o algunos que pueden ser lavados y que son reutilizables. Entonces, como ven ustedes acá, aquí tenemos el lavabo, ¿verdad? Aquí también está el autoclave. Aquí también tenemos el autoclave de descontaminación y un autoclave de esterilización, ¿verdad? Esto es importante que tengamos dos autoclaves para usos diferentes. ¿Ya? Para decontaminar, cuando queremos, por ejemplo, sacamos los medios de cultivo con crecimientos o sin crecimientos, ¿verdad? Los que ya fueron contaminados con alguna muestra clínica o ya tuvieron crecimiento, pues primero se tienen que decontaminar en una autoclave, ¿vea? Destinada solo para eso, y después se sacan y ya después se pueden descartar. Y en la otra autoclave que está destinada solo para esterilizar material o medios de cultivo, ¿verdad? O la cristalería, por ejemplo, o los medios de cultivo en otra autoclave.
Así nosotros lo manejamos en la sección, ¿verdad? En el departamento tenemos 2 autoclaves que tienen 2 usos diferentes. Bueno, esta de acá en realidad era la estufa de secado. ¿Verdad? Cuando el material sale húmedo del autoclave, hay algunas autoclaves que no tienen proceso de secado, hay unas que sí ya la tienen incluida, pero si no la tuvieran, entonces se pasan a pues se guarda en los anaqueles. Y en esta parte, ¿verdad? Que prácticamente quizás es donde se realiza todos los análisis pertinentes, donde se hacen los cultivos, donde se hacen las lecturas, ¿verdad? Donde están las incubadoras. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, es la que está en comunicación más directa con las otras secciones. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí está la estufa, ¿verdad? Aquí está el área del microscopio, donde está el microscopio, el 5 donde está la refrigeradora, ¿verdad? Y bueno, y en este caso tiene hasta un congelador, por ejemplo. No todos los laboratorios lo tienen. Bueno, nuestra sección de bacteriología sí lo tiene, ¿verdad? Aquellos frigoríficos, ¿verdad? Que pueden congelar cepas a temperaturas de -70 o -60. ¿Verdad? Temperaturas de congelación sumamente frías, ¿verdad? Pero esos son frigoríficos más sofisticados. Aquí tienen una fotografía, como debería de ser un área de laboratorio de microbiología para docencia, ¿verdad? Idealmente. Hagan cuenta el caso que así es el de nosotros, ¿verdad? Pero más viejito, ¿verdad? Pero si ustedes se pueden observar, aquí las superficies, imagínense lo que hablábamos la vez anterior, son lisas, ¿verdad? Son lisas porque permiten la limpieza más fácilmente, no son azulejos, ¿verdad? No hay sisas en los pisos tampoco, si ustedes se fijan, es un piso continuo. Entonces, obviamente, este laboratorio cumple con los requisitos. ¿Verdad? Las salidas de gas, por ejemplo, es mucho más sencillo porque solamente tienen salidas de gas. Hay otros laboratorios como los que tenemos nosotros, de que tienen tuberías tanto para gas propano, para oxígeno, tenían una salida y otra para agua. ¿Verdad? Entonces, eso ya dependiendo del nivel de complejidad de cada laboratorio. Y esta, por ejemplo, fíjense que me llamó mucho la atención porque casi como ven acá esta fotografía, así son los laboratorios de microbiología que tiene Sensalud, que es el Centro de Investigaciones en Salud que está allá por Química y Farmacia. Si ustedes ya han ido o han recibido alguna capacitación o algo en alguno de los salones, Sensalud tiene su laboratorio de microbiología y se parece muchísimo a este, ¿verdad? Si ya vemos acá, ya tiene incorporada acá lo que son las muestras y que a los extremos de las mesas están los lavabos, ¿verdad? Cosa que no sucede con este. Si ustedes ven acá, aquí han incluido monitores, computadoras, pero generalmente en las mesadas de trabajo, bueno, están los lavabos, ¿verdad? Incluso uno se puede utilizar como un lavabo para hacer los procesos de tinción, que generalmente así se hace, y otro tal vez exclusivo para el lavado de manos. Vamos a mencionar algunos equipos. Probablemente creo que se nos escape más de alguno. Vea, pero a medida vayamos avanzando en el curso, lo vamos a ir viendo. Ustedes se fijan, este es nuestro mejor amigo, vea, el microscopio. Este modelo incluso es el que manejamos en el departamento, que es muy bueno, ¿verdad? De marca Leica. Es de los más sofisticados que por el momento tiene la Facultad de Medicina y más de algún laboratorio también. También tenemos las centrífugas, como ven acá, que es importante tomar la consideración de realizar la adecuada calibración de las centrífugas. No sé si centrífugas creo que ya han usado, ¿verdad? En alguna parte del laboratorio. Si me pueden sacar de la duda, si ya usaron centrífugas. Sí, ya hemos usado. Ajá, entonces, lo ideal es que hay centrífugas en este caso de que ya estas, por lo menos, que son más sofisticadas, que si está mal calibrada los tubos, entonces ellas automáticamente se paran. ¿Vea? Incluso hasta comienzan a vibrar y se paran.
Pero las más antiguas, que todavía hay algunos laboratorios que las tienen, imagínense que se pongan tubos de vidrio y está mal calibrado tubo con tubo y no tienen la misma cantidad de volumen, entonces ocurre un caos completo, ¿verdad? Porque si la calibración de los tubos está mal hecha, entonces, ¿qué pasa? Se quiebra toda la cristalería interna y ahí toda la contaminación que puede haber en la centrífuga, y hay que esperar a que bajen aerosoles y después comenzar el proceso de desinfección, y eso nos puede atrasar mucho el trabajo. Entonces ahí hay que saber qué tipo de equipo de centrífuga tenemos y las precauciones que hay que tomar con las mismas. Lo que les mencionaba anteriormente del refrigerador que debemos de tener en una sección de bacteriología idealmente. No son refrigeradoras de cocina, pero son las que nos dan a veces. Pero lo ideal es que tengamos este tipo de refrigerador. Si ustedes se fijan, la compuerta es completamente de vidrio, es grande, ¿vea? Y esto nos facilita el hecho de que podemos tener un mejor control de los insumos que están en refrigeración sin la necesidad de estar abriendo la puerta en cada momento. Porque estar abriendo la puerta en cada momento lleva desajustes de la temperatura. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, tiene su termostato en el cual nos indica la temperatura a cual está la refrigeradora. Entonces, por ejemplo, generalmente en las secciones ponen un encargado para el preparador de material, el que prepara medios de cultivo. Entonces, él se puede ir acercando al día, ¿vea? Y puede ir a simple vista a ver cómo van los medios de cultivo y poder decir, sin estar abriendo a cada momento la refri, cómo van los insumos y ver si se preparan más medios o no. ¿Vea? Y no solo medios de cultivo, recuerden, no solo eso se puede guardar acá, sino también otro tipo de reactivos, discos de sensibilidad para los antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? O los discos que ya vimos en la clase pasada de bacitracina, por ejemplo, u otros insumos se pueden guardar que necesiten refrigeración, perfectamente se pueden guardar acá. Solo teniendo la precaución de que vayan en anaqueles diferentes y los medios de cultivo invertidos, como les mencionaba, vayan en anaqueles separados del departamento con doble compuerta, ¿verdad? Una compuerta de vidrio primero que se cierra y después posteriormente la que ya tiene un sello. Esta es una incubadora normal, por así decirlo, para condiciones de aerobiosis habitual. Recordemos que el proceso de incubación de un microorganismo, prácticamente nosotros tenemos que evaluar 3 parámetros, que nunca se nos vaya a olvidar eso. Tenemos que evaluar 3 parámetros, los cuales son la atmósfera, el tiempo y la temperatura. La atmósfera ya sabemos, ¿verdad? Los tipos de atmósfera que podemos tener. Puede ser una atmósfera, para este caso, como esta está diseñada, es para aerobiosis. O una atmósfera anaerobia, o una atmósfera capnófila, que la atmósfera capnófila, ya dijimos que es a la que se le pone un 5 a 10% de CO2 más humedad. Esos dos componentes crean la atmósfera capnófila. O una atmósfera microaerofílica, por ejemplo, ¿verdad? Donde se necesita un 33% de presión parcial de oxígeno para crear una atmósfera microaerofílica, ¿ya? No es completamente anaerobia ni totalmente aerobia, sino parcialmente, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos microaerofílico. Entonces, aparte ya dijimos, después de la atmósfera tenemos la temperatura. Eso lo podemos ajustar perfectamente, y si necesita temperatura de 28 grados, como los hongos, por ejemplo, les encanta la temperatura de 28 grados, o las levaduras también, ¿verdad? Los mohos y levaduras a 28 grados, o la mayoría de bacterias patógenas que ya dijimos que son mesófilas a temperatura de 37, o si se quisiera hacer una prueba de termotolerancia, entonces ya podemos ajustarla dependiendo, a 42, a 45, ¿verdad? Dependiendo de lo que diga la técnica. Pero obviamente va a ser
solamente para ajustarla solamente para una prueba. Entonces, o tenemos una incubadora para hacer pruebas y otra solo para los aislamientos primarios, ¿verdad? O lo habitual también que podemos usar el baño de María como una segunda opción para las pruebas de termotolerancia. Y el tiempo, como les mencionaba, que dependiendo del microorganismo o la prueba que se esté haciendo, así depende el tiempo de incubación. Ya dijimos, por ejemplo, una prueba de coagulasa deberíamos de estarla incubando por 4 horas. Un antibiograma, por ejemplo, anda de 18 a 24 horas. El aislamiento primario, por ejemplo, para un hemocultivo puede tardarse hasta días, de 7 a 15 días, dependiendo de lo que establezca el laboratorio. Entonces, eso dependiendo, como les digo, de la prueba que se esté haciendo o del procesamiento de la muestra como tal, vea, entonces eso nos va a indicar el tiempo en el cual se debe dejar en incubación. Esta que tenemos acá, si se fijan, se parece, pero no es lo mismo. Es lo que les mencionaba, que es el horno o estufa, ya que habitualmente nosotros lo utilizamos para el secado de material. Para secar material que, por ejemplo, solamente necesita un proceso de limpieza o de desinfección, no necesita tal vez un proceso de autoclave. Entonces, perfectamente se puede poner acá, se seca, por ejemplo, alguna cristalería que no necesite esterilización, y cuando ya esté seca, pues posteriormente se saca y se guarda en los anaqueles, ¿verdad? O algún material húmedo, como les mencionaba, que saliera del autoclave y que necesitamos secarlo, entonces también se puede poner en la estufa. Y también recordemos que la estufa no solo sirve para secar material, sino también nos puede servir para esterilizar material, pero la desventaja, ustedes ya saben, que es el tiempo que tiene que estar el material, por ejemplo, 2 horas metidas en la estufa. En cambio, en un proceso de autoclave andaría tal vez por 45 minutos a 1 hora, andaría por menos tiempo. Ahí van a disculpar el ruido de los carros. Acá tenemos las balanzas, ¿verdad? Qué importantes para el pesado de los reactivos. Si ustedes ven acá, perdón, tenemos la balanza granataria y la balanza analítica, que su funcionamiento es totalmente diferente. Entonces, generalmente tenemos estas balanzas un poco más sencillas. Estas balanzas analíticas, ¿verdad? Que son analógicas, son digitales, entonces son un poco más caras porque la precisión y la exactitud que tienen es mucho más confiable que esta, por ejemplo. La preparación, por ejemplo, de los geles que se ocupan. Entonces, cuando se hacen corridas en electroforesis, el peso de los geles de agarosa, por ejemplo, se hacen en balanzas analíticas porque debe de ser tan preciso el peso por la porosidad que se debe de crear en el gel, que no se puede realizar en esta, ¿verdad? Que es mucho más inexacta. Pero para pesados de medios de cultivo habitual en bacteriología, nos sirve muchísimo la balanza granataria, que es la que usualmente tenemos nosotros. Bueno, no sé si en química clínica se las habrán enseñado también esta balanza analítica. Ellos mantenían una en bioquímica, ¿verdad? Que se ocupaba antes para preparar reactivos. Tal vez se las pudieron haber enseñado y ya, entonces ya la pueden haber conocido. Esta que tenemos acá, que creo que tal vez es posiblemente ya la hayan visto también, la cámara de seguridad biológica o cabina de seguridad biológica. Entonces, que nosotros habitualmente le decimos cámara de flujo laminar, ¿ya? Pero ese prácticamente es el mecanismo por el cual él mantiene limpio el aire y aséptico para la siembra de algunos microorganismos o para no contaminar los medios de cultivo en el proceso de siembra, que es lo ideal, que es que trabajáramos todos en cabinas de seguridad biológica, o cuando se trabajan con microorganismos muy patógenos o algunos hongos, por ejemplo, que tengan esporas volátiles, entonces perfectamente quedan retenidas en los filtros EPA, que están en la parte superior, ¿verdad? Y que el flujo de aire va desde la corriente de aire viene de la parte superior,
¿ya? Pero se va para la parte inferior y hay como un flujo continuo de ese aire que necesita una salida que no se ve acá para el ambiente, pero ya sale al ambiente previamente filtrado, por eso esos filtros que les mencioné de alta eficiencia, filtros EPA con H. Y el que tenemos acá, el mechero Bunsen, que lo vimos en química, todavía se sigue ocupando y que habitualmente nosotros ocupamos ese mechero Bunsen también para mantener un espacio limpio y aséptico para a la hora de las siembras de los microorganismos o la lectura de las pruebas. Ojo, mechero Bunsen nunca se va a usar en una cámara de flujo laminar. Si ustedes se fijan acá, no hay mechero. ¿Vea? Ya su mecanismo ya está asegurando lo que hace el mechero en teoría. Nunca se puede meter un mechero de Bunsen, generalmente en una cámara de seguridad biológica, porque alteraría el flujo de aire continuo que está presente y que está recirculando dentro de la misma cámara. Y el que vemos acá, que no se parece a la que tenemos nosotros, pero nos va a dar la idea, que son las jarras para atmósferas capnófilas. Entonces, si vemos que tiene que ser de vidrio, y es donde se coloca lo que les mencionaba, una vela encendida, y se colocan los medios de cultivo. Vea, lo que falta aquí son en el fondo las gasas con agua, para que la extinción de la vela consuma el oxígeno que está presente dentro de la jarra y cambie empíricamente la proporción de CO2 en el interior. Entonces, lo que les decía, repito, una atmósfera capnófila, dependiendo del microorganismo que se quiera aislar, así se va a usar, la hace un 5 a 10% de dióxido de carbono y humedad. Para que no se nos olvide. Y la otra que mencionamos en una clase, si ustedes se recuerdan, para el aislamiento de microorganismos anaerobios, la famosa jarra Gaspac. La jarra Gaspac es ampliamente utilizada en los laboratorios de microbiología para crear atmósferas anaerobias. En donde era que mencionábamos que teníamos que hacer esa revisión de los empaques para verificar ese cerrado hermético, o activar el metal de paladio, vea, para que nos sirve de catalizador. Si se recuerdan que teníamos que hacer un procedimiento de activarlo con calor para una corrida, y lo del indicador azul de metileno, ¿verdad? Y el otro contenido en las bolsitas es donde se ponen las sustancias reductoras y los cultivos. Pero en la clase de anaerobias vamos a ver con detenimiento cómo se utiliza. Ahorita solo que lo veamos y que nos puede servir para el aislamiento de microorganismos anaerobios, la jarra para anaerobios o jarra Gaspac, que ya este es un nombre comercial, pero no la vayamos a confundir con esta. Vea, esta es para crear atmósferas capnófilas, es diferente. Y tenemos acá también las autoclaves en diferentes diseños y en diferentes capacidades. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el diseño de esta es una horizontal, esta es vertical, pero prácticamente su principio de funcionamiento es el mismo. Recordemos que con vapor de agua trabajan ambas, se le tiene que agregar agua y también hay que ajustar parámetros. Vean, algunos ya vienen programadas, otras no. Uno tiene que ajustarlo manualmente, dependiendo el equipo que se tenga. Entonces, en este caso de las autoclaves, que ya sabemos que se utilizan para la esterilización de material, sí ya sale netamente estéril el material que ingresa acá, o los equipos que se meten, la cristalería o instrumentos que se ocupen o medios de cultivo saldrán estériles. Entonces hay que cerciorarse para que en verdad sea un material estéril el que salga de este equipo, ajustar 3 parámetros. Tenemos que... ¿Hola? Sí, es la misma, es lo mismo. Ahí solamente que usted va a tener una destinada para decontaminar y una para esterilizar.
pero son las mismas. Buena pregunta. Sí, son las mismas. Solamente es para no estar metiendo un material estéril en una autoclave que puede estar en teoría más contaminada porque se está metiendo material contaminado. Entonces, pero tienen que ser las mismas. Igual para las dos hay que ajustar los parámetros que les voy a decir. Decíamos, en este caso, ajustar temperatura, que ya lo habíamos visto el año pasado, 121 grados centígrados. Por 15 minutos de tiempo, ¿verdad? A 15 libras de presión por pulgada cuadrada. Entonces, ajustamos aquí temperatura, tiempo y presión, en las que se requiera es hacerlo de forma manual. Si la autoclave está automatizada en algunos, entonces ella lo lleva directamente a 121 grados por 15 libras de presión por pulgada cuadrada, ¿verdad? Son unidades de presión, ¿verdad? Por 15 minutos. Entonces, igual, otros parámetros de tiempo o parámetros que no se nos debe de olvidar a la hora de poder programar una autoclave. Y dependiendo de los laboratorios, también pueden tener este equipo que ven acá, que es el destilador de agua, que lo utilizamos mucho, ¿verdad? El destilador de agua para sacar agua destilada o bidestilada para la preparación de medios de cultivo. Entonces, en eso se gasta muchísima agua. Hay laboratorios que prefieren comprar las garrafas de agua destilada. Hay otros que prefieren mejor comprar su destilador. Eso tal vez piensan que la inversión es mejor comprar un destilador por la cantidad de agua destilada que se tiene que usar. El departamento, como tenemos infinidad de estudiantes, entonces el departamento sí tiene su destilador de agua, entonces para la preparación de medios de cultivo. Porque si ustedes sabrán, el departamento gasta exageradamente, cuando estamos en condiciones normales, cantidad de medios de cultivo. Si ustedes se fijan en la parte superior, vemos un esquema. ¿Cómo sería el proceso de destilación? De agua, ¿verdad? Porque hay destilación de alcohol. Se parecen, pero no es lo mismo. En el cual tenemos acá un contenedor de agua donde tiene que haber una resistencia eléctrica para que genere temperaturas de ebullición, ¿verdad? Estamos hablando de 100 grados centígrados. Entonces, para que se genere vapor de agua. Entonces, el vapor de agua sube y pasa a un condensador. Si ustedes se fijan, este condensador es en espiral y fabricado de alambique. Entonces, todo el vapor de agua se condensa acá y después, gota a gota, todo ese vapor de agua se colecta y pasa y se forma agua en otro recipiente. El proceso para generar agua destilada es muy tardado y también se pierde mucha agua. Si ustedes se fijan, podemos tal vez agregar, pónganle un ejemplo, unos 20 litros de agua de grifo para tal vez sacar 5 litros de agua destilada, porque mucho se pierde en vapor. No todo se condensa, sino también mucha cantidad se pierde en vapor. Entonces, así funciona de manera general un destilador de agua. Si nosotros quisiéramos crear agua bidestilada, ¿qué creen que haríamos en este caso? ¿Qué se le viene a la mente si nosotros quisiéramos hacer agua bidestilada? Bidestilada. Que se va a pasar dos veces por el proceso. Exacto. Vea, esta agua que se condensó, que ya fue la primera destilación que sufrió, entonces se vuelve a colocar en este recipiente y se vuelve a pasar. Entonces ahí ya estamos haciendo una bidestilación. Tal vez allí en los supermercados se pueden fijar, a veces los alcoholes dicen cuántos grados de destilación han pasado.
Entonces, a veces pueden pasar hasta 5 grados de destilación, ¿ya? Entonces, pero eso es totalmente diferente, ¿verdad? El proceso de destilación de alcohol, pero es casi similar al que hemos visto. Pero, Lick, Dígame. ¿cuál sería la finalidad de hacer la destilación 2 veces? Fíjense de que hay insumos médicos que se reconstituyen con agua bidestilada. Por ejemplo, tal vez alguien ha visto la penicilina o la ampicilina que viene en polvo, liofilizado. ¿Alguien lo ha visto? La que ya es para inyectar. Entonces, ese polvo se reconstituye con agua bidestilada. O sea, nos estamos asegurando doblemente que esa agua no lleve metales pesados. Y obviamente esa agua bidestilada tiene que pasar por un proceso de esterilización. El agua bidestilada que se ocupa para reconstituir antibióticos, porque eso se va a poner en el cuerpo, ¿ya? Entonces no podemos reconstituir un antibiótico o un fármaco que va a pasar al cuerpo humano por un proceso mucho más sencillo. Entonces hay que asegurarnos de que esté totalmente esa agua bidestilada libre de metales pesados. Entonces, por ejemplo, a veces venden en las farmacias el antibiótico en polvo y ponen la indicación de que uno le tiene que agregar agua hasta la medida. Entonces, ¿Sí? ¿tendríamos que usar agua bidestilada o ya se puede ocupar agua purificada que hay en las casas? No, debe de ser agua bidestilada en ampolleta. Tiene que ser agua bidestilada en ampolleta. No puede ser ni agua de filtro del grifo. Porque imagínate, son Perdón, Lick, fármacos. sería la Es por que el grado trae de ya el esterilización. antibiótico, ¿verdad? ¿Cómo? Sería la ampolletita que ya trae el antibiótico, porque cuando uno compra en la farmacia viene una ampolletita. Entonces, el líquido que trae esa ampolletita es el agua bidestilada. Agua bidestilada, lo más probable, sí. Yo he visto de que hay antibióticos, bueno, en realidad, en el ámbito hospitalario, hay cajas ya con ampolletas de agua bidestilada y hay cajas ya de antibióticos. No vienen como juntos las dos cosas. Probablemente en el comercio de las farmacias que uno va habitualmente, entonces tal vez ya vengan las dos cositas. Pero cuando son fármacos que vengan liofilizados, como algunos de esos antibióticos que les mencionaba, entonces sí, tienen que ser reconstituidos con agua bidestilada y estéril, que vengan en su ampolleta. Es que Lick, yo creo que solo los antibióticos que vienen a veces como en polvo, pero son bebibles para niños, son los que le piden que le ponga agua, pero hervida nada más. No Eso es diferente. Sí, eso es totalmente diferente. Ahí lo que está preparando allí es una emulsión. Sí, ya los he visto, para los antibióticos u otros fármacos que van de forma oral, se reconstituyen con agua hervida. Pero ya lo pide así el fabricante. Pero esto estamos hablando agua bidestilada para fármacos endovenosos o intramusculares. Sí, eso es totalmente diferente. Pero nosotros habitualmente en el laboratorio de microbiología, como el agua destilada, como les digo, nosotros casi siempre la utilizamos más para preparar medios de cultivo, basta un solo proceso de destilación. Ya no es necesario hacer dos destilados. Y se los traje en mente para que sepan ustedes que a veces, o sea, cuando vean esa ampolletita, por ejemplo, que diga agua bidestilada, entonces sepamos de que pasó 2 veces por un proceso de destilación. Vea que es el que acabamos de ver. O imagínense también que en el caso de su laboratorio no tiene destilador y ustedes compran la garrafa de agua destilada y le diga el vendedor, mire Lick, le podemos vender agua bidestilada, pero es más cara, pero es mejor.
Pero si usted sabe que la va a utilizar para medios de cultivo, no es necesario que esté comprando garrafones de agua bidestilada. Vea, con agua destilada normal bastaría. No sé si tienen otra duda. No, Lick, gracias. Bueno. Y también tenemos insumos de cristalería, que más de alguno ya los conoce. Lo que gastamos mucho, por ejemplo, láminas porta objeto, láminas cubre objeto, vea, tubos con tapón de rosca para preparación de algunos medios de cultivo. Ya vimos que algunos se pueden preparar en bisel, o los matraces, balones volumétricos, los beakers, que son los mismos vasos de precipitación, pipetas Pasteur, pipetas serológicas, pipetas volumétricas, probetas, cajas de Petri, y bueno, una infinidad de cristalería. Aquí tenemos un balón de imagen, ¿vea? Porque nos sirve muchísimo casi siempre estos balones volumétricos que son muy grandes. Este, por ejemplo, es de medio litro para preparar medios de cultivo. Eso sí, recordemos de que hay que cerciorarse que la cristalería sea resistente al calor. Entonces, cuando quiere comprar cristalería para laboratorio, cerciórese de que sean de tipo Pyrex, que eso es una marca registrada, ¿vea? Pyrex, que ya en la formulación del vidrio ya lleva borosilicato de sodio, ¿vea? Entonces, eso le da resistencia a las temperaturas altas. Entonces, en los procesos de autoclave, esta cristalería resiste perfectamente los procesos de esterilización. Eso hay que tomarlo en cuenta. A más de alguna vez, tal vez a alguien le ha pasado también que meten recipientes de vidrio que no son resistentes al calor y se han explotado en algún microondas o en algún horno. ¿Vea? Entonces, igual pasa con la cristalería de laboratorio. Y bueno, hay insumos también que no los hemos mencionado, pero que ya son como insumos, como tal, que son una infinidad. ¿Vea? No terminaríamos de detallar insumos de laboratorio, desde torundas de algodón, gasas, palillos, aplicadores de madera, colorantes, una infinidad enorme de colorantes, de alcoholes, de ácidos, pero que a medida vayamos avanzando en la práctica profesional, pues nos vamos a ir familiarizando con ello. Entonces, vamos a ver en este momento 3 videos que tengo preparados, que creo que no son demasiado largos para ver algunas técnicas. Vamos a ver en el primero las técnicas asépticas para el cultivo de microorganismos, que no es más que el tipo de transferencia de microorganismos, de bacterias en particular, ya sea de un medio líquido a otro medio líquido, de un sólido a un líquido, de un líquido a un sólido y de sólido a sólido. Vamos a ver la coloración de Gram, que cómo se realiza, y la elaboración del frotis, y el uso de la autoclave. Bien brevemente, cómo funciona una autoclave. Solo déjenme ver si esta tiene activados subtítulos, porque está en inglés, pero con lo que él vaya haciendo, creo que se va a comprender. Using aseptic technique, you will be able to transfer a bacterial monoculture. In this video, you will learn the proper practices and procedures for performing aseptic technique. Using aseptic technique, you will be able to transfer a bacterial monoculture into a fresh medium without introducing any contaminating microorganisms. Two of the most commonly used tools for transferring bacteria are the inoculation loop and the inoculation needle.
Knowing how to use a Bunsen burner is an important skill in aseptic technique. To light a Bunsen burner, start by closing the valve at the base by rotating the collar so that the vents are covered. Then slowly turn on the gas. Once you hear the gas, ignite the burner and set the height of the flame by adjusting the amount of gas. The temperature of the flame can be adjusted by rotating the collar to control the flow of oxygen. The coolest flame is yellow and orange. A medium flame is blue. And the hottest flame is a roaring blue flame characterized by a clear blue cone in the middle. The tip of the cone is the hottest part of the flame. Inoculation tools are sterilized by passing them through the hottest part of the flame. Once sterilized, inoculation tools should not be set down on any surface. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a liquid culture to a petri dish. After flaming the loop, take the lid off the container of liquid culture and pass the mouth through the flame. Then dip the loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid. Transfer the bacteria to your petri plate. Lift the lid of the plate and hold it over the base as a shield to prevent contaminants from falling onto the plate. Spread the bacteria over the entire surface of the plate in all directions. Rotating the plate a quarter turn between spreads will ensure that the bacteria is spread evenly across the plate. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a liquid culture to a liquid. After sterilizing an inoculation loop, take the lid off the container of liquid culture and pass the mouth through the flame. Then dip the loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid. Now take the tube of liquid media and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube. Flame the mouth of the tube before replacing the lid. Flame the loop to sterilize. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a petri plate to a stab culture. Start by sterilizing an inoculation needle by passing it through a flame. Allow the needle to cool. You can test for coolness by tapping the needle in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation needle over a single colony. Transfer the bacteria to a culture tube filled with nutrient agar. Remove the top of the tube and insert the needle, making 3 deep stabs. When finished, replace the lid on the tube and sterilize the needle. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a petri plate to a liquid. Sterilize an inoculation loop by passing it through a flame. Let the loop cool. You can test for coolness by tapping the loop in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation loop over a single colony. Now take the tube of liquid media, remove the lid, and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube.
Pass the mouth of the container through the flame before replacing the lid. Sterilize the inoculation loop to complete the process. Una pregunta, ¿se escuchó bien el audio? Sí, Ah, bien. Gracias. Entonces, antes de aclarar algunas dudas, bueno, no dudas, sino aclaraciones en realidad respecto al video, no sé si a ustedes les ha generado dudas. ¿Algo que habrán visto en el video? que era una de las sustancias que estaba en el tubo. No sé. Ah, ¿qué es? Esos son, Ah, ya son caldos, son caldos. Lo más probable es que todos eran caldos. los que estaban en tubos de ensayo son caldos, los que vean que son líquidos eran caldos. Había uno que estaba en tubo de ensayo, que si lo vieron era más sólido. Ajá, ese que era. Ese es un agar semisólido. Ah. Un agar Y semisólido. por ser agar semisólido no se flameó el tubito tampoco. No se flameó, si usted se fijó, porque era de plástico. Ah, no me fijé en eso. Sí, era de plástico. O tal vez lo pudo haber hecho si él quería, gentilmente, vea, una pasadita rápida, pero quizás por eso no lo pasó por el mechero. Pero ya entonces, en ese caso, esos tipos de caldos van en tubitos de plástico. no necesariamente, en este caso así lo han preparado. Nosotros utilizamos tubos de vidrio normales. En caso de ser un tubo de vidrio, sí siempre se tiene que flamear. Sí, ahí ya está diciendo algo bien importante, ¿verdad? Es que todas las bocas de los tubos de ensayo, vea, o de alguna cristalería en este caso que vimos, creo que estaba un matraz pequeñito, todo se flamea antes y después de introducir el asa bacteriológica de lo que se vaya a colectar. La caja de Petri no la puede flamear, vea, pero lo que debe asegurarse es que sí esté dentro del área del mechero. Todo esto se trabaja dentro del área del mechero para evitar la contaminación de microorganismos del ambiente y no vayan a contaminar los medios de cultivo. Ah, ya, gracias. Bueno, ¿otra duda o situación que hayan visto en el video que les haya llamado la atención? Lick, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al momento de estar sembrando o estar estriando, me fijé que no se esterilizó el asa, sino que solo le daba vuelta. Entonces no se esteriliza, digamos, Vaya, para en ir ese, estriando. en ese proceso de estriado que usted vio, eso lo iba a aclarar también, si ustedes se fijaron, era una plaquita de Petri pequeña y en este caso era una cuadrícula lo que estaba haciendo. Sí, es cierto. Vea, sí, ajá, entonces eso lo está haciendo con otra finalidad de investigación. Para aislamiento primario, cuando utilizamos una muestra, entonces ahí es diferente. Ese video es un poco más largo, por eso no lo puse ahora, pero se lo voy a dejar en el Google Classroom para que lo vea. El sembrado habitual, no ese de cuadrícula. Ahorita sí nos sirve para orientarnos cómo se trabaja en el área del mechero, pero el estriado habitual en 3 pasos o en 4 pasos, ese lo vamos a ver en otro video que les voy a dejar en el Google Classroom para que lo vean después con más tiempo. De acuerdo, gracias. Bueno. No, el agar semisólido o el medio de movilidad, porque ese se llama o medio de movilidad, como el nombre lo dice, para verificar la movilidad de algunas bacterias, ese tiene que ir contenido en tubos de ensayo. Y lo preferente es que sean de vidrio, porque tiene que ser un medio transparente para que usted en presencia de luz transmitida, usted pueda ver la lectura de eso.
Lo vamos a ver más adelante, cómo se trabaja con ese medio de movilidad o ese agar semisólido, pero ya nos llevamos la idea de que cómo se siembra, aprovechando el video. Si ustedes se fijan, utilizó el asa en aguja. Al inicio del video se fijaron que nos mostraron las dos asas. Vea, la que decía loop, la asa en argolla, que es la habitual de bacteriología, y el asa en aguja. Ahí decía needle. Entonces, esa es la que se utiliza para el agar semisólido. Pero acá, si ustedes se fijaron en el video, el profesional lo hizo como 3 veces metiéndolo. No es necesario hacerlo tantas veces. Con una vez basta. Con que se tome el binóculo y lo sumerja es suficiente. Dígame. En ese caso que lo metía, o sea, ¿solo se mete o se tiene que mover o hacer algo? No, solamente es metido, es un pinchón, es una punción. Y fíjense que es una punción rápida, que no nos tiemble mucho la mano, pero cuando estamos comenzando nos tiembla bastante. Entonces, de forma perpendicular, bien vertical, mete esa asa en aguja y que casi llegue hasta el fondo y rápidamente la saca. Con una sola vez basta. Díganme. Y en el caso cuando hizo la transferencia de un sólido a un líquido, yo observé que hizo lo mismo, que solo lo metió el asa. Entonces, eso no, ya que es un líquido, no lo tendríamos que mezclar para garantizar que quede suficiente muestra. Fíjese de que esa es una buena observación. Todos, o sea, si en nuestro, por ejemplo, pero usted se refiere a cuando tomó de un sólido pasándolo a un líquido. Ajá, porque solo lo metió una vez. Sí, sí, exacto. Aquí lo tengo anotado también. Otra observación. Si ustedes se fijaron, exactamente, él solo lo metió y lo sacó. Vea, lo ideal es que cuando toma una colonia de un medio sólido y lo transfiere a un medio líquido, entonces agita el asa de pared a pared hasta que se oiga ese, como chinchín, digamos, ese toque de vidrio, ¿vea? Como cuando con las cucharas, ¿vea? ¿Vea? Entonces, eso se tiene que escuchar de tope a tope para asegurarse de que la colonia se pueda desprender. Tal vez por el tipo de morfología de colonia que tenía, tal vez él consideró de que era suficiente solamente el toque, pero recordemos que a veces trabajamos con bacterias que son demasiado mucoides. Entonces, si una bacteria es muy mucoide, va a quedar pegada en el asa y no se va a desprender. Pero, buena observación, vea, hay que agitar el asa de tope a tope dentro del tubito para desprender. O si lo hace de un caldo a otro caldo, igual, vea, se tiene que desprender. Y en el caso de ser un medio sólido, ¿se puede usar cualquiera de los dos tipos de asa o solo uno en específico? Fíjese que dependiendo de lo que se quiera hacer. Lo habitual es que utilizamos el asa bacteriológica, el asa en argolla, para, por ejemplo, para todas estas transferencias que hemos visto, todas se pudieron utilizar con el asa en argolla, a excepción de la siembra del agar semisólido. Esa sí no podíamos usar el asa en argolla, tenía que ser el asa en aguja. Pero vamos a ver que hay un medio, por ejemplo, que se tiene que ocupar el asa en aguja porque se punciona y se estrella a la vez la superficie. Entonces hacemos dos procedimientos, punción y estrellado. Licenciado, ese procedimiento que acaba de mencionar, ¿no sería el que explicó ayer en la clase, que se hace la estría y después se... Fíjese que para ese caso del agar sangre se pudiera hacer, pero lo podemos hacer perfectamente con el asa en argolla. A pesar de que hay un proceso de punción, porque la punción que se debe de hacer no es tan profunda, pero cuando sembramos ese TSI, que se llama así el agar, agar 3 azúcares y hierro, como la punción tiene que ser profunda, entonces a ley tenemos que utilizar el asa en aguja. Entonces eso va a depender del agar. Del agar o de la técnica. Exacto. Gracias. Pregunta de examen, vean. Ya me dio una pregunta.
¿Otra duda? ¿O aclaración? No sé. Bueno, me alegra bastante que en verdad han participado bastante en esto, con solo verlo una vez el video. Pero vamos a aclarar algunas situaciones. Bueno, creo que la mayoría ya hasta ustedes lo han mencionado. Bueno, lo primero que ya hemos dicho, los dos tipos de asa que hemos visto, que hemos conocido. Vieron el proceso de ajuste del mechero. Importante cómo mover ese anillo al final, ¿vea? Para regular la cantidad de oxígeno. Entre más oxígeno tenga, la llama se hace azul. Y entre menos oxígeno tenga, la combustión es incompleta, ¿vea? Y se vuelve más amarilla. Regulando el flujo de gas, ahí sí mueve el tamaño de la llama, ¿vea? Pero eso de que se le haga azul o amarilla es prácticamente por la presencia del oxígeno que está regulando en el anillo que está en la parte inferior. Vea que aquí se alcanza a ver, aquí está el anillito, ¿vea? Que creo que también eso ya tal vez lo vieron en algunas prácticas anteriores. Bueno, la inoculación que vieron que esa del medio sólido lo hizo en cuadrícula, ¿vea? Pero no es que todos los medios se vayan a sembrar así. Ahí es para algún procedimiento o análisis que él lo ha hecho así, pero nosotros lo hacemos en 3 pasos. Ese les voy a dejar el otro video para que lo vean cómo se hace, o en 4 pasos. Y ahí sí se van a fijar de que en cada proceso de estrella sí va esterilizando el asa en cada paso. Una cosa también que, bueno, si se fijaron también, incluso aquí está en la pausa del video, si ustedes se fijan, en realidad el tapón debe de retirarlo con el meñique. Aquí él se apoya de otros dedos, pero lo importante es que el tapón de rosca nunca se va a colocar sobre la mesa de trabajo, porque si no lo contamina. Entonces, durante todo el procedimiento se deben de acostumbrar desde ya como ley, norma, obligatorio. Ese tapón de rosca toda la vida tiene que estar colgándole del dedo meñique y así desenrosca y así tapa. Y se van a tener que acostumbrar. Bueno, y lo del medio de movilidad que ya vimos cómo lo hicieron, que les recalco que solamente bastaba un solo pinchón, una sola punción para hacer la siembra. Vean, no era necesario estarlo metiendo 2 o 3 veces. Con una sola punción hubiese bastado. Licenciado, Dígame, una pregunta. dígame. ¿Cuándo vamos a utilizar la llama azul y la llama amarilla? La llama amarilla nunca. Toda la vida va a ser llama azul. Toda la vida tenemos que utilizar una llama de combustión completa. Siempre en la parte del pico de la llama. Siempre, ajá, si ustedes se fijan, el cono decía de la llama que era la parte más caliente. Y si ustedes se fijaban, la ignición del filamento de nicromo del asa se hace bien rápido. Comenzando desde la parte anterior del asa hasta la parte posterior, y tiene que incluso flamear la base entre el filamento y el mango. Lo tiene que flamear. Pero la llama siempre tiene que estar de color azul, eso sí. Y una llama no muy grande ni muy pequeña. Vea, esta de aquí, por ejemplo, de esta fotito, parece como que es candela. La llama tiene que ser un poco más grande. Y ahí por eso la precaución, quizás como llegando como por acá, vea. Y la precaución con las señoritas de que el cabello siempre recogido, porque ya hemos visto casos de que se les quema el cabello. ¿Ya? Entonces, bueno, hay compañeros varones también que ocupan el cabello algo largo. Eso ya lo sabemos en las normas de bioseguridad de que se tiene que ocupar redecilla también, vean, para la hora de estar trabajando en el laboratorio. ¿Otra duda? Bueno, entonces si no hay otra duda, vamos a ver el segundo video, ya que nos sirve para la elaboración del frotis y la coloración de grano.
The Gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the Gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an agar plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an agar medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of Gram's iodine is added and retained on the slide for about 1 minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone. This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added drop-wise, with the slide tilted at an angle until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain safranin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Generally, the Gram stain correlates with the cell wall structure among the bacteria. The ethanol is thought to shrink the thick peptidoglycan in gram-positive cells, thus retaining the dye. The thick, dehydrated peptidoglycan layer of gram-positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. In contrast, the peptidoglycan in gram-negative bacteria is very thin and has large pores. Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus removing the crystal violet iodine complex. Bueno, igual que el video anterior, ¿alguna situación que les haya llamado la atención respecto al video? Yolik, Dígame. ¿qué era en donde metió el portaobjeto? Que se ve que levantan como no sé, como un papelito o algo, no sé qué era. Cuando ya hizo todo el proceso de coloración, lo metió como un librito. Ajá. Papel filtro. De ahí lo que quiere es quitarle el exceso de humedad de los procesos de lavado, ya, pero eso se hace en la parte inferior de la lámina portaobjeto para quitarle el exceso de agua. Porque si se lo pone usted encima, entonces se trae el frotting. Pero entonces, eso se puede, o sea, se podría esperar a que se secara. Sí, exacto. Si tiene su gradilla donde tiene las láminas portaobjeto cerca del área del mechero, seca él por la temperatura ambiente. ¿Ya? Pero si quiere uno acelerar ese proceso, solo en la parte posterior uno lo puede hacer con papel absorbente, incluso puede ser papel toalla, lo seca de la parte de atrás del frotis, vean, y lo pone en la regla, vean, donde se tienen las láminas portaobjeto, a que se seque y después para que se vea el microscopio.
Ok, gracias. ¿Algo más que se haya llamado la atención? Vaya, fíjense, eso es bien importante. El proceso de decoloración o proceso de diferenciación, que le llama acá el video, es el paso más crítico de toda la coloración de gramo. Aquí menciona que puede ser, dice, etanol o acetona. Nosotros ocupamos una mezcla de los dos. Decimos alcohol, acetona, o utilizamos como decolorante. Nosotros, y así se lo van a aprender, como el decolorante es alcohol, acetona. Entonces, como bien dice usted, ese proceso se hace gota a gota y dependiendo del grosor del frotis, así va a ser el tiempo y las gotas que le está agregando. Si es le quedó un frotis demasiado grueso, entonces necesita un proceso de decoloración más grande en tiempo. Y estamos hablando de segundos, ¿verdad? No de minutos, de segundos. Requiere más segundos. Si el frotis quedó delgadito, como por ejemplo este que se ve en la foto, que se ve a leguas, que es un frotis delgado, entonces el proceso de decoloración va a requerir pocos segundos. Entonces me preguntarán, Lick, ¿y cuánto es el tiempo? Vea, eso no se los podría decir con certeza porque depende del frotis. Y depende si lo hizo a partir de un medio sólido o de un medio líquido. Porque si lo hizo a partir de un medio líquido, como fue acá el caso, si usted se fijó, lo tomó directamente del caldo y lo pasó para acá. Entonces, generalmente estos frotis son bien delgados. Entonces, el proceso de decoloración tiene que ser bien rápido. E inmediatamente, como vieron ustedes en el video, dice que hay que parar ese proceso de decoloración con agua de grifo, el proceso de lavado, para que no se siga decolorando. Si no, se va a decolorar por completo y hasta ni va a haber ni bacterias porque se lava el frotis por completo. Entonces, por eso vemos que es un punto crítico, el más crítico de toda la coloración de gramo. Y eso, en realidad, la experiencia, cuando vayan elaborando frotis, eso se los va a ir diciendo lo de los tiempos de decoloración. ¿Otra pregunta? Solo como para confirmar, después del cristal violeta lo que se le añadió fue el mordiente, ¿verdad? Sí, sí. Ahí dice Iodine, Iodine Solution, que sería la solución de Lugol en español, solución de Lugol, y bien lo dijo usted, mordiente. Ya vamos a hablar por qué se llama mordiente. O usted, bueno, nos puede explicar quizás por qué le llama la mordiente a la solución de Lugol. Es para fijar el cristal violeta. Ajá, más que fijar, es para crear un complejo. Un complejo cristal violeta yodo, o complejo cristal violeta Lugol, que ustedes ven que hace más grande la molécula y en una bacteria gram positiva, por ser la pared de peptidoglicano muy gruesa, muy gruesa y deshidratada la pared, ¿verdad? Entonces no sale, en el proceso de decoloración el alcohol no disuelve los lípidos por completo y no sale el complejo cristal violeta Lugol. Pero sí, exacto, buen punto, vea. El mordiente es la solución de Lugol, vea, que es lo que vieron como Iodine, que decía acá. Licenciado, una pregunta. ¿Cómo van a ser los tiempos que vamos a manejar en la materia? O sea, los tiempos de retención, porque yo he visto varias técnicas y varias difieren en el tiempo. Sí, bastantes, vea, bastantes. Nosotros vamos a mantener la más fácil de todas en mnemotecnia, todas 1 minuto. 1 minuto el cristal violeta, ¿sí? 1 minuto el mordiente y 1 minuto la safranina. Entonces, y la decoloración con el alcohol acetona, que ya les dije que depende de la naturaleza del frotis. Pero para todos los demás, todo hay que manejarlo con 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, todo. Y da buenos resultados.
Sería, ¿Sí? Dígame, Wilber. sería 1 minuto cristal violeta, 1 minuto Lugol, luego segundos de la decoloración y 1 minuto de safranina. Exacto. Todo 1 minuto. Y ahí el lavado no lleva tiempo. Pero si ustedes se fijaron, entre cada paso va un proceso de lavado. 1 minuto el cristal violeta, lava, vea. 1 minuto la solución de Lugol, lava, vea. Proceso de decoloración, lava, y ahí 1 minuto la safranina y lava. Ya, eso también no se nos debe de olvidar, todas llevan un paso de lavado. ¿Otra pregunta? Gracias, licenciado. Bueno. Lo más probable creo que no llega a 1 minuto. No llega a 1 minuto. Porque incluso de que sea muy grueso, aunque no se le vea que el frotis no se ha desprendido, pero lo va a ver usted que hasta rosado se le está haciendo. Lo ideal, entonces aquí el punto de partida es que para que no hagamos decoloraciones excesivas, entonces tenemos que elaborar un buen frotis. Ahora, si yo lo hago a partir de un medio sólido, parece que está pasando el camión de la verdura. Bueno, entonces el punto de partida es que tenemos que elaborar un frotis que no sea ni muy delgado ni muy grueso. Cuando lo hacemos a partir de un medio sólido, entonces yo debo de colocar en el portaobjeto solución salina al 0.85% estéril, una gotita pequeñita. Y con el asa bacteriológica yo tomo una porción de colonia que no sea ni muy grande ni muy pequeña y emulsiono la colonia en esa solución salina para elaborar el frotis, ¿vea? Y lo hago como se vio ahí, moviendo el asa de esta manera. ¿Vea? Entonces, a modo que se forme una suspensión homogénea o lechosa, ¿vea? Y esperamos a que seque y después se fija con calor, como vieron, pasándolo 3 veces sobre el mechero. Pero ojo, ¿vea? Entonces, hay que tener mucho más cuidado cuando lo hacemos a partir de un medio sólido, porque no hay que tomar cantidades demasiadamente exageradas ni muy pequeñitas de colonia. Entonces también la práctica les va a enseñar cuánto es la cantidad de colonia que hay que tomar, ¿vea? Para elaborar un frotis que no sea muy grueso. Diga. Y un medio sólido, ¿cómo sabemos de dónde tomar la muestra exacta que usted dice? Bueno, lo va a tomar de una colonia que esté aislada. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, las colonias aisladas están en las últimas estrellas. Entonces, como las colonias generalmente forman como una cúpula, ¿vean? Casi la gran mayoría son convexas. ¿Vean? Entonces, de la parte superior de la colonia, toma con el asa bacteriológica una pequeña porción, ¿vean? Y eso es lo que va a transferir a la solución salina. A veces, dependiendo, si la colonia es muy grande, es una porción pequeñita. Si la colonia es bien chiquitita, como la de Streptococcus, por ejemplo, la colonia se va por completo en el asa. Entonces, ahí como les digo, ahí la experiencia, el tamaño de la colonia, les va a determinar cuánto es la cantidad de colonia que se va a agregar a esa gotita de solución salina. Y cuando se está utilizando un caldo, no se ocupa la solución salina. Exacto. Cuando el crecimiento, aquí vemos como el crecimiento viene de un agar, pero cuando el crecimiento viene a partir de un caldo, ahí no vamos a utilizar solución salina, sino directamente se hace. Eso sí, hay que suspender el caldo bien, vea, que no esté sedimentado el crecimiento de las bacterias en el fondo, y resuspenderlas y tomarlo con el asa bacteriológica y pasarla directamente a la lámina portaobjeto, directamente, cuando es de caldo.
Gracias, Liz. Bueno, muy bien eso. También esa pregunta está bien. Bueno, todas las que han hecho en realidad. No sé si tienen otra duda. Líquido y semisólido. Bueno, solamente líquido no necesita solución salina. Sí, exacto. Y ahí, Semisólido y sólido, sí. mire, semisólidos no vamos a utilizarlos como medio de aislamiento, así como este, por ejemplo. Los medios semisólidos los utilizamos como baterías de prueba. Aislamientos no vamos a sacar de los medios semisólidos. Vaya, está bien. Solo, Gracias. solo de sólidos o solo de caldos. Bueno, gracias. Bueno. Entonces, ¿para qué se ocupa un semisólido? Vaya, en la práctica habitual, el agar semisólido, en su gran mayoría de veces, únicamente lo utilizamos para hacer la prueba de movilidad de las bacterias. Esa es su utilidad más práctica ahorita en la bacteriología que nosotros llevamos. Gracias. Bueno. ¿Otra duda? Solo otra vez con lo del alcohol. No, en el video se observa cómo le agrega el alcohol hasta que deja de verse como el color azul o morado, ¿verdad? Entonces, ¿no sería mejor, como usted dice, que depende de lo grueso del frotis que se hizo? ¿Sí? Entonces, no deberíamos de esperar hasta que termine de salir el color y ya se vea solo blanquito, como un tiempo prudencial, ya que no hay algo específico. Fíjese que lo que nos sirve a nosotros, por ejemplo, cuando le vamos agregando gota a gota, hasta que yo vea que ya no sigue saliendo ese color azul en el otro extremo de la lámina, por ejemplo, aquí irían cayendo las gotitas, vea, que se le van agregando. Entonces, cuando yo vea que deje de salir esa gotita morada por el cristal violeta, entonces suspendo y rápidamente le echo el agua de grifo para parar. Eso así más o menos nos puede servir. A veces no hay que esperar mucho tiempo, como le digo, si fuera sumamente delgado, entonces unas 2 gotitas y paro. ¿Vea? Y veo, evalúo, quizás quiero un poquito más, ¿vea? Le vuelvo a agregar otras 2 gotitas y paro. ¿Vea? Eso, como les digo, dependiendo cómo yo vea el grosor del frotis, lo podemos ir haciendo. Pero eso nos puede servir hasta que yo vea que el alcohol acetona no salga sin color, ¿vea? Suspendo rápidamente el proceso de decoloración. Porque si sigo decolorando, entonces lo decoloro por completo y ya no voy a tener nada que ver aquí. Bueno, gracias. ¿Verdad que después del proceso de decoloración hay un lavado o no, licenciado? Sí, hay un proceso de lavado. Como les digo, después de todo. Después de casi de cualquier proceso va un lavado. Cristal violeta, lavado, solución de Lugol, lavado, decoloración con alcohol acetona, lavado, solución de safranina, lavado. Casi todo lleva un proceso de lavado después de la adición del un reactivo o colorante. ¿Otra pregunta? Si usted se va a un manual de la CDSI, por ejemplo, le va a decir que es agua destilada la que tiene que ocupar. O un manual más específico, ¿vea? Pero no altera, fíjese, que ocupe agua de grifo en nada los cambios morfológicos o que le altere la morfología o la coloración, no hay nada. Si tiene agua destilada, ocupe agua destilada, ¿vea? Si tienen abundancia. Pero si es agua destilada que no tiene mucha, entonces no hay que gastar el agua destilada y el agua de chorro nos sirve muchísimo. ¿Otra duda?
Bueno, creería que no. Entonces, solamente unos puntos a aclarar. Bueno, si ustedes se fijaron al inicio del video, menciona que para la coloración de Gram es importante de que el crecimiento bacteriano que se tenga sea reciente. ¿Verdad? Tiene que ser un crecimiento de 24 horas. Lo usual sería utilizar un crecimiento de 24 horas para hacer una coloración de Gram, puesto que si utilizamos cultivos demasiado viejos, entonces las reacciones tintoriales se van a ver totalmente alteradas. Entonces, eso hay que tener esa precaución de utilizar cultivos recientes. Si se utilizan cultivos viejos, entonces puedan quedar reacciones diferentes o se comporten como gran variables algunas, ya por alteraciones de la pared. ¿Vea? Como se están haciendo viejitas, entonces ya hay alteraciones en la pared y no vamos a tener los resultados que se deberían de esperar en una bacteria fresca. Ahí decía, un cultivo fresco. ¿Vea? Entonces, un cultivo reciente, a eso se refiere. Como les mencionaba, en el proceso de decoloración o de diferenciación, porque prácticamente eso es lo que nos ayuda a separar las gram positivas de las gram negativas, ya les mencioné, nosotros utilizamos una conjunción alcohol-acetona. Alcohol etílico, acetona es lo que utilizamos nosotros. No es uno puro, no es alcohol puro o acetona pura, sino es una mezcla de los dos. Por eso decimos alcohol-acetona como decolorante. Y los pasos de lavado, vea de que ya les mencionamos ahí, de que después de cada proceso tiene que ir un paso de lavado después de la adición de un colorante o de un reactivo. Y bueno, y aquí unos términos quizás que nos vayan quedando, que una compañera ya nos adelantó, vea. Vamos a utilizar el primero, el de colorante primario. El colorante primario va a ser en este caso el cristal violeta. El mordiente, que ya le explicamos por qué se llama mordiente, es la solución de Lugol. El decolorante, el alcohol acetona. Y el colorante secundario o colorante de contraste es la safranina. Entonces, para que nos vayamos familiarizando con esos términos de colorante primario, colorante secundario, decolorante, mordiente, etcétera. Porque hay coloraciones que son parecidas a la coloración de Gram y igual se ocupa un colorante primario, a veces un colorante secundario, un decolorante, pero ya cambian los colorantes, ¿vea? O ya cambia el decolorante. Pero prácticamente el principio casi se mantiene del uso. Y esta coloración de Gram está dentro de la clasificación de las coloraciones compuestas. Si ustedes se fijan, ¿por qué utilizamos varios reactivos y varios colorantes? A diferencia de una coloración simple que únicamente se utiliza un solo colorante. Es bien sencilla. En cambio, esta es una coloración compuesta. En la historia, la coloración de Gram, este médico danés, el Hans Christian Gram, él lo estaba haciendo con fines en patología, pero vio que servían para las bacterias, ¿verdad? Por eso llevan ese paso de diferenciación, que también el paso de diferenciación es un paso crítico cuando se trabaja en patología. Tal vez en fisiopatología se los mencionan cuando vean esa coloración de hematoxilina eosina. Entonces, que es una coloración básica de patología. Entonces, ese señor lo estaba ocupando para eso, pero sabemos de que nos sirve más para la diferenciación taxonómica de las bacterias y para investigar la morfología de las bacterias, no como tinción de patología. Dígame. Usted mencionaba la tinción de hematoxilina eosina y me queda una duda porque fíjense que en un corto nos pusieron que uno era básico y el otro era ácido o neutro, algo así. Entonces, mi pregunta es si con la de Gram podríamos decir que el cristal violeta, o sea, ya sea cristal violeta o la safranina, uno de los dos es ácido o básico. Uno, exacto, un colorante es catiónico y uno es aniónico. Buena pregunta. El colorante catiónico en este caso es el cristal violeta.
porque su carga es positiva. Y la carga neta de las bacterias casi, bueno, fíjense, bueno, incluso la safranina también es catiónico, porque la carga neta de las bacterias es una carga neta negativa. Entonces, electrostáticamente, sabemos que la carga positiva se atrae con una carga negativa. Entonces, ambos colorantes son colorantes catiónicos. Y creo que si es catiónico, creo que sería un colorante básico. Pero así no vamos a manejar nosotros acá, en microbiología. Nosotros decimos colorante catiónico o colorante aniónico. Si es un colorante aniónico, lo utilizamos para hacer tinciones negativas, que probablemente tal vez la veamos en otros microorganismos. ¿Para qué nos puede servir en una tinción negativa? Bueno, gracias. Bueno. Licenciado. No, es que estamos hablando de que el paso de diferenciación es el paso de decoloración en la tinción de Gram, ¿vea? Y en otras tinciones también de bacteriología. Usted, no, entonces me dice la coloración de Gram. Sí, exacto. El punto de partida para la identificación de las bacterias se comienza con la coloración de Gram. No podemos de partir a lo ciego. Es lo que les mencionaba. Por ejemplo, en el aislamiento ya podemos hablar de los cocos gram positivos, que fue la clase que vimos. Si yo no sé qué es un coco gram positivo, entonces yo no sé en qué momento aplicar una prueba de catalasa. O si veo bacilos gram negativos que han fermentado lactosa, por ejemplo, o no la han fermentado, entonces yo no sé si puedo usar la prueba de la oxidasa. Entonces, el punto de arranque del proceso de identificación bacteriana es la coloración de Gram. Obviamente, después de haber observado estas características de crecimiento en los medios de cultivo. Vean, que el tipo de colonia, que el tipo de hemólisis, que el tipo de color, el tamaño de la colonia, todos esos criterios son preliminares y nos sirve para el estudio preliminar. Vean, pero prácticamente la prueba de arranque para el proceso de identificación, como bien lo menciona usted, es la coloración de Gram. Bueno. Lick, una consulta. Dígame. ¿A cuánto es la concentración del decolorante? Fíjese de que creo que va en proporciones iguales. 50% de acetona y 50% de alcohol etílico. Alcohol etílico al 95, creo que es la que se utiliza. Muchas gracias, Lick. En proporciones iguales, vea, 1 en 1. ¿Otra pregunta? Mi pregunta, licenciado, era acerca de que usted mencionaba que las colonias tienen que ser recientes, los medios de cultivo tienen que ser... El crecimiento tiene que ser reciente. Sí, ajá. En caso de, por ejemplo, pruebas como la siembra para, ¿cómo se llama? Un hemocultivo que tiene bastantes días, se parte las 24 horas desde que crece. Vaya, allí va a haber una cuestión totalmente diferente porque el hemocultivo, cuando veamos la parte de hemocultivo, se darán cuenta de que cuando hay un crecimiento, que ya dijimos que puede estar ahí esperando unos 15 o 7 días, vea, pero nosotros después hacemos lo que le llamamos un repique. Repique quiere decir un subcultivo. Lo sacamos del caldo primario y lo pasamos a otro medio de cultivo secundario, y desde ese secundario podemos empezar con la coloración de Gram. Entonces ya es un cultivo fresco. Vale, está bien, gracias, licenciado. Bueno.
Muy buena pregunta. Ya la vamos adelantando para las cuestiones del hemocultivo. La clase de hemocultivo. ¿Otra duda? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente, perdón, el siguiente video, que ya este sería el último, el del autoclave. Would you want a surgeon to use a scalpel that has bacteria growing on it? Of course not. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. There are lots of products that need to be sterilized. Pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste, even tattoo needles. If bacteria, fungi, or viruses are present, the result could be deadly. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle, and second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close the lid, and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into Petri dishes. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave tape over the lid and put the bottles into the basket. Set the autoclave to 121 degrees Celsius, 15 psi, and a 20-minute runtime. Select the fast exhaust mode. Complete and initial the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door and remove the basket. The black lines are visible on the tape, indicating that the proper temperature was reached. The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. Bueno, no sé si tienen alguna observación o duda o que les haya llamado también la atención de este video. Ajá, no, eso no. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la práctica de preparación de medios de cultivo. Pero podemos ir adelantando. Si usted se fijó, es que no sé, las placas de Petri, por ejemplo, si son plásticas, imagínense, y lo vierte saliendo del autoclave, las derrite. Vean. Y generaría una cantidad exagerada de agua de condensación también en las tapaderas. Entonces, ahí si ustedes se fijaron, dicen debe de llegar a 45 grados centígrados la temperatura del agar para hacer el vertido.
Si nos pasamos de más tiempo, entonces se va a solidificar en el matraz y ya no lo va a poder vertir. Y ese es un problema que nos pasaba cuando teníamos esta práctica. Que habían compañeros que esperaban mucho tiempo y ya después ya el medio ya estaba sólido en el matraz y ya no lo podían vertir a la placa. Entonces, ¿cómo garantizamos que las placas de Petri sí estén completamente esterilizadas? Las placas de Petri ya las proporcionan. Si son de vidrio, ya vienen en unos contenedores metálicos que han salido del autoclave. Ya pasó por un proceso de autoclave, entonces ya se saben que las placas de Petri vienen estériles. Si son placas de Petri desechables, la saca de su bolsa, entonces en teoría sellada, ya esa placa de Petri también viene estéril. Eso sí, el vertido del medio de cultivo se hace en el área del mechero. ¿Otra duda? Para cuando se hacen los caldos, también eso se tiene que pasar por el autoclave. Sí, tienen que pasar por el autoclave. Sea un agar sólido o un líquido, pasa por el autoclave. Lo único que el líquido, recordemos de que no se va a solidificar, solamente se saca, se espera que enfríe y después, como ya está frío, se puede ya después meter a la refrigeradora. Hay algunos medios de cultivo sólidos que no necesitan proceso de autoclave, pero eso lo vamos a ver en la práctica cuando veamos la preparación de medios de cultivo. ¿Y el semisólido? El semisólido pasa por autoclave. Entonces, se podría decir que el autoclave nos sirve para hacer ese proceso de preparación a los medios de cultivo, o al agar, mejor dicho. Pero ¿en qué otra cosa más lo podemos ocupar ahí en el laboratorio? Para esterilizar cristalería, ya habíamos dicho, por ejemplo, ahí vimos un ejemplo de que estaban esterilizando unos frascos. Si ustedes se fijaron, bueno, frascos que puedan resistir las temperaturas altas, vea. Los tapones los dejaron flojos, vea, eso hay que cerciorarse. Para esterilizar cristalería, ya habíamos dicho, vea, o pónganle ahí al inicio del video, usted se fijó que puede servir para esterilizar las agujas de los que hacen tatuajes, de los que esterilizan material para los odontólogos, por ejemplo. Ellos este material deberían de pasar por un autoclave también. Las que les hacen los pedicure, vean, esos corta uñas deberían en teoría de pasar por un autoclave. Para instrumento quirúrgico, paso de autoclave, vea, una infinidad. Fármacos, vieron, los fármacos como deben de ser estériles para la aplicación en los humanos, deben de pasar por un autoclave. Pero si lo vemos para el fin microbiológico, en microbiología, entonces vemos que nos puede servir para esterilizar medios de cultivo, para esterilizar cristalería o algún tipo de equipo, ya dependiendo de la naturaleza del equipo, y también para descartar material que está contaminado. Que lo que decíamos de que teníamos que tener, en teoría, un autoclave diferente para el descarte de material. Vea, para material sucio, contaminado, solo es para que se pueda desechar con mayor seguridad el material. Gracias. Pero acordémonos que la autoclave esteriliza, vea, no desinfecta, ella esteriliza porque elimina todas las formas de vida de microorganismos, virus, bacterias, hongos e incluso bacterias esporuladas. Vea, por el mecanismo que es compresión, calor húmedo, vea, calor húmedo más presión, entonces por actividad de ese calor, vea, ¿se acuerdan cómo era el mecanismo por el cual mataría un organismo? Por esa presión de calor húmedo, o ese calor húmedo a presión, cualquiera de las dos maneras. ¿Qué hace en una bacteria, por ejemplo, o en un microorganismo para que ya esté muerto? Biológicamente hablando. Destruye la cápsula. No todas las bacterias son capsuladas. Hay unas que sí y otras que no.
Eso es más. Sí, lo principal es desnaturaliza proteínas o coagula proteínas. Entonces, si coagula las proteínas de una bacteria, ya la bacteria está muerta, no está viable y entonces ya no hay forma de que se genere vida a partir de esa bacteria. E incluso ya dijimos, esporas bacterianas que son resistentes a calor, a temperaturas adversas y todo eso, pero a la temperatura que llega el autoclave y más la presión ejercida, las esporas bacterianas también se destruyen. ¿Otra pregunta? Ajá. Eh, Fíjense de que independientemente sea horizontal o vertical, bueno, el vertical puede tener anaqueles. Un anaquel puede ser, creo yo que solamente puede tener uno, pero tiene que meterle en una cesta. ¿Vea? Porque si quiere meter varias cristalería o varios medios, entonces más fácilmente lo puede sacar con el guante, vea, la cesta ya trayéndose varios medios de cultivo que ha metido, vea, o varios tubos metidos en la cesta, entonces es más práctico. Sea horizontal o sea vertical, tienen que tener una cesta. ¿Otra situación o duda? Bueno, solo para... ¿Alguien iba a hablar? Dígame. En teoría solamente se debería utilizar para lo que está diseñada, ¿verdad? Solamente para esterilizar material a la temperatura, al tiempo y a la presión indicada. Si ustedes se fijaron, ahí llevaba una especie de bitácora, ¿vea? Donde anota el tiempo y todo lo demás, ¿vea? Porque puede ser de que en alguna autoclave, por ejemplo, la programó a 121, pero usted ve en el termómetro de que no llegó a 121, aunque la haya programado a 121 grados. Y la presión quedó programada en 15 libras de presión, ¿vea? Y usted ve que el barómetro, vea, la aguja no llega a las 15 libras de presión. Y entonces ahí lo anota en la bitácora, ¿vea? Y usted se va a cerciorar al final de que si en verdad se cumplió el proceso de esterilización con la cinta testigo, que ustedes se fijaron en el video, una flechita señalaba ese tierro que se le pone al material cuando forma las barras negras, entonces a mí me indica de que está estéril. Entonces tal vez pueda que tenga pequeñas fluctuaciones en alguna temperatura o en el tiempo o en algo que haya fallado el autoclave, por eso la nota en la bitácora, pero si usted ve de que al final se cumplió y esterilizó por la aplicación de la cinta testigo, está perfecto, ¿vea? Pero a la hora de que lleguen a hacer un mantenimiento correctivo, ¿vea? O mantenimiento preventivo del autoclave, entonces le dice al técnico, mire, ha estado pasando que el autoclave no llega a los 121 grados, ha estado llegando a 119, ¿vea? O ha estado llegando a 12 o a 12 PSI, ¿vea? Si se fijan en la misma unidad de presión de las llantas también, vean, pulgada, libra sobre pulgada cuadrada. ¿Vea? Entonces lo mismo, para eso le puede servir la bitácora a la hora de hacer los mantenimientos del equipo. Pero sí, el diseño es para esterilizar material. ¿Vea? Ha estado diseñada para eso, no para otra función. ¿Otra duda? ¿O pregunta?
Bueno, entonces solo para aclarar un punto que hay que tener en mente y mucho cuidado a la hora de manipular un autoclave es que, si ustedes lo vieron en el video, hay que esperar que pase todo el proceso de disminución de la presión. Si ustedes se fijaron, el barómetro tiene que marcar cuánto para abrir el autoclave. Tiene que marcar 0. 0, exacto. 0. Tiene que cerciorarse de que esté en 0 el barómetro, porque entonces ya la presión es nula. Entonces, aún así, vea, con mucho cuidado, empieza a abrir la manivela y deslizándola con cuidado, vea, porque aún así, aunque el barómetro puede decir que esté 0, pero aún así tiene presión contenida. Y va esperando, abriéndola poco a poco a que vaya saliendo el vapor, vea, y después se abre por completo ya el contenedor y ya después puede sacar el material. Vea, no puede abrir el autoclave si está marcando otra presión que no sea 0, porque si no va a haber accidente. ¿Vea? Entonces va a haber un choque de calor, ¿vea? Un golpe de calor, y hasta si imagínense que sea horizontal la autoclave, bueno, o vertical también, le puede quemar la cara y causar quemaduras de primero o segundo grado, y es lo que no se quiere. Entonces, eso hay que tenerlo en mente a la hora de abrir un autoclave ya después de que se ha hecho una corrida. ¿Sí? Otra situación también que hay que tener en mente, que se preguntarán, pero mire, licenciado, ya ocupé un autoclave y no se tarda 15 minutos en esterilizar el material, vea, se está tardando como 40 minutos o 1 hora, y aunque se programó 15. 15 minutos de presión, 15 minutos de tiempo, perdón, a las condiciones de 121 grados con 15 libras de presión sobre pulgada cuadrada. Entonces tenemos que esperar un tiempo en que la temperatura llegue a 121 grados. Hay que esperar que la presión llegue a 121 grados y desde allí empieza a contar el equipo ya los 15 minutos. Cuando llega a esas condiciones, en teoría, y después empieza, cuando pasan los 15 minutos, después empieza a descender. Entonces, por todo ese proceso es que en tiempo total van a ver que no se tarda los 15 minutos. ¿Ya? Pero en los parámetros a programar, ¿vea? O que tiene que cumplir el autoclave, está que tienen que ser 15 minutos de tiempo a 121 grados centígrados sobre 15 libras de presión sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Eso para que también lo tengamos en mente. Creo que quizás esta sería como la única observación y cuidado que hay que tener. Entonces, yo les voy a dejar en Google, en el Google Classroom, los links de los videos por si los quieren ver nuevamente o quieren cerciorarse de algo o si genero alguna nueva duda, ¿vea? Para consultarlos. Y también les voy a agregar, creo que solamente otros 2 más, que son un poquito más completos, y el que les mencionaba, sobre la técnica de estrella, que no es esa en cuadrícula que vimos en el video primero, sino la técnica habitual, ¿ya? Que uno hace para el estriado en un medio sólido. Entonces, si no hay más preguntas,